nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico, y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿Qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no hemos podido echar los demonios? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana hay dos palabras, ¿verdad?, que Jesús nos está invitando a poner en práctica. Es una invitación para ponerlas en práctica. Y la pregunta de Jesús en esta mañana que nos hace es: ¿cómo estamos viviendo nuestra fe en estos tiempos? ¿Cómo estamos realmente viviendo nuestra fe en estos tiempos? Sabemos que cuando todo está bien, nosotros pues decimos que tenemos fe. Cuando todo está pasando bien, cuando hay cosas buenas en nuestra familia, cuando tenemos una buena salud, decimos yo tengo fe. Es muy fácil, hermanos, decir yo tengo fe en los buenos momentos. Pero cuando vienen los malos momentos, los momentos donde tu fe y la mía es probada, es cuando nuestra fe tambalea, es cuando nuestra fe viene un poco más abajo. Pues Jesús, en esa fe donde necesitamos más de la presencia de Él, donde necesitamos aferrarnos a ese Jesús que hemos experimentado, a ese Jesús que sabemos que nos salvó, a ese Jesús que nos liberó, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en aquel que nos devolvió nuevamente esa relación con Dios Padre, nada ni nadie, hermano, puede venir a robarnos esa fe. Ni la prueba, ni la enfermedad, ni siquiera una pérdida de un ser querido. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Vamos a sentir? Sí. ¿Nos va a doler? Sí, porque somos humanos, porque todavía tenemos esa humanidad, ¿verdad? Todavía sentimos el dolor y vamos a sentirlo. Eso no quiere decir que tú y yo no tengamos fe. Fe es que a pesar de que llores, que a pesar de que sufras por esa necesidad, por ese hijo, por ese esposo, por ese familiar, por ese papá, por esa mamá, que a pesar de que tú sientas que ya no puedes más, Jesús está ahí contigo y conmigo. Jesús es presente. Jesús nunca se olvida de sus hijos. Una de las cosas, ¿verdad?, que Jesús le repetía a los discípulos, que porque ellos no habían podido, ¿verdad?, sanar a ese epiléptico. Pues ellos no pudieron sanar a ese epiléptico. Primero porque dudaron de que ellos podían, de que no eran ellos, de que era Jesús, que era el Espíritu de Dios, que era Él el que iba a sanar, no que eran ellos. Porque a veces tristemente nosotros pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas y no las hacemos nosotros. Es el mismo Espíritu de Dios. Jesús le dio carismas a sacerdotes, a laicos comprometidos, a santos, a los exorcistas, pero aún así muchas veces tampoco, no todas las sanaciones se dan en los casos que les llevan. ¿Y saben por qué no siempre se dan esas sanaciones? Porque Jesús quiere que aprendamos que nosotros somos limitados, que nosotros no somos los que hacemos los milagros, que es Él mismo que hace los milagros. Y Él nos quiere ver limitados, porque Jesús es el único que es ilimitado, mis hermanos. Por eso es que
nuestras propias limitaciones nos llevan a eso. Otra de las cosas también, cuando una persona tiene una fe profunda, ¿verdad? Y esa fe profunda lo va empujando, lo va moviendo, su fe va moviendo, pero también alrededor de él las cosas van cambiando, alrededor de ese hermano las cosas se van moviendo, tus hijos van cambiando, tu esposo va cambiando, las personas van viendo tu cambio, tú vas viendo cómo todo empieza a moverse de diferente manera. Dios, a través de que tú y yo vivimos santamente, a través de eso, Dios va haciendo cambios con tu buen ejemplo, con tu oración, con tu ayuno. Pero tristemente muchos decimos que tenemos fe, pero no vivimos santamente. No vivimos santamente, mucho menos queremos cambiar. Tenemos que dejarlo todo, mis hermanos. Jesús quiere llenarte de esa fe y quiere que tú tengas una fe firme. ¿Cómo expulsar los demonios? Viviendo santamente, teniendo fe, ¿verdad? Porque es la única manera que se puede derrotar al demonio. No hay otra manera. Te habló tu hermana Azucena Calzada Martínez de la Renovación Carismática de la Diócesis de Benes. Que Dios te bendiga.